Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí. Gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo en que este espacio libre continúe. Empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bueno, señores, recuerdan, esta semana se condenó a la expresidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, a 4 años de cárcel que no van a cumplir, y además se le pide hasta el indulto por ser quien es. Estas cosas pasan, los presos del procés son elitistas, como que el secretario general, el número 1 del partido que cogobierna con Sánchez, está imputado por inhabilitación, y ahí sigue, me refiero a Junqueras, ¿no? Y ahí sigue presidiendo la Generalitat y negociando con Sánchez. Y ahora Laura Borràs dice, sí, de acuerdo, 4 años, pero por favor, yo quiero seguir siendo presidenta del Parlament de Cataluña. Lo que pasa en Cataluña no pasa en ningún lugar, pero van más allá. Un avance de algo que está ocurriendo ahora mismo en varios despachos de abogados de Barcelona, y pido al abogado catalán Nacho Fuster Fabra que esté atento. Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú tienes despacho en Barcelona. Tenemos despacho María ahí, sí. Eso es. Igual que en Madrid. Bien, saben que después de la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, aprobada ya con Navidad y alevosía, esto se va a hacer efectivo a partir del viernes. Los líderes del procés van a pedir la absolución al Supremo después de este cambio. Es más, me dicen que Puigdemont está preparando o quizá pensando en hacer las maletas, porque a partir del viernes lo tendría fácil para volver. De eso les vamos a hablar. Pero hay algo más que no se ha contado. Nos llega información a este espacio confidencial de que los abogados están preparando reclamar una indemnización al Estado español por el tiempo que sus clientes han estado en prisión. Nacho, ¿te suena? Sí, no, y tanto que me suena, y además no es una idea descabellada, ¿no? Hay un dicho que en Estados Unidos que me gusta mucho, que lo aprendí cuando estuve estudiando allí, que decían que si tú a un ratón le das una galleta, al día siguiente te pedirá un vaso de leche. Y en el fondo, los abogados independentistas y los propios independentistas lo saben, ¿no? Saben que les van a dar lo que quieren, pero por si acaso, atendiendo a ese aforismo que dice que no hay peor gestión que la que no se hace, vamos a pedir más. ¿Y qué vamos a pedir? Que el Estado les indemnice por haber estado ahí. Ahora, tiene muy mala solución, ya lo comentaremos, pero tiene mala solución y mala interpretación jurídica para poder conseguir ese fin. ¿Por qué? Pues básicamente porque, mira, cuando se hace esas reclamaciones al Estado es básicamente porque una persona que ha sido condenada, luego en el Tribunal Supremo, por ejemplo, cuando llegan y ha estado en prisión, cuando el Tribunal Supremo llega a una resolución, el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo, y decide sobre el fondo del asunto que efectivamente no era culpable y se le absuelve, entonces ahí sí que se puede poner una cierta responsabilidad en un momento determinado y decir, oye, bueno, es que ustedes lo han hecho mal, me han enjuiciado mal, me han tenido de una manera totalmente irracional e ilógica en prisión, y puedo reclamarles a ustedes que me paguen una indemnización porque no debía haber estado ahí dentro. Bien,
Lo que ellos están diciendo, que es una barbaridad, es, oiga, mire, es que el delito de sedición y el de malversación existía cuando ustedes cometieron los hechos y el delito. Lo que pasa es que ahora se ha quitado el delito. No quiere decir que no lo hubieran cometido en ese momento, sino que ahora ustedes se están beneficiando de algo que es favorable para ustedes, que es un cambio de la normativa, y por eso se les puede rebajar la pena, se les puede conmutar un cierto tiempo o incluso llegar a absolver. Eso no quiere decir que no hayan hecho la actividad delictiva, y no quiere decir que no sea juzgable en aquel momento, que lo fue, porque había el delito y se tenía que ver el delito. Lo que pasa es que ahora se benefician. Lo que usted no puede hacer es hacerse trampas al solitario. Como me han quitado la pena porque han modificado el delito y yo me beneficio de eso, además pido que el Estado me pague. Pero claro, debería haber sabido que iban a quitar este delito. Es que es una barbaridad, es que es un futurible, es como una especie de Minority Report, ¿no? Es a futuro. Entiendo que me hablas como abogado del encaje legal, pero el encaje moral es que nos hace revolver el estómago. Es decir, se cargan la Constitución, patean el Estatut de Cataluña, dan un golpe de Estado, se les indulta porque el presidente es débil y necesita sus votos, y además dicen que hay que pagarles. ¿Es eso? Pero ojo, ¿y sabes por qué, Albert? En el fondo también te diré cuál ha sido el ensayo, y estoy siendo muy maquiavélico. Con la ley sí es sí, han hecho el ensayo. Se han dado cuenta que si promueven una ley en la que haya rebajas y esas rebajas se pueden articular y funciona porque los jueces le están otorgando, han dicho, bueno, subamos la apuesta, vamos a hacerlo con otros delitos, a ver quién se beneficia. Y esto no descarto haber visto a Rufián sentado delante de la gente del gobierno diciendo, bueno, venga, quitemos estos delitos porque así, uno, Puigdemont puede volver a presentarse. Junqueras puede volver a presentarse. Puigdemont puede volver de Bélgica, porque va a volver y de verdad, o sea, va a tener la desfachatez de aterrizar incluso en Barajas, pasearse, saludando a todo el mundo y diciendo, bueno, y ahora me voy a coger el AVE para irme a Barcelona. Porque nadie me puede detener, porque esa moral que hemos dicho tantas veces, ¿no? Esa ética y estética que decíamos, los políticos les da igual, es que pueden hacer lo que quieren porque se sienten impunes. Hubo una época en la que no lo eran. Ahora vuelven a sentir que efectivamente son impunes, sobre todo los de un lado. Saben que Puigdemont huyó a Bruselas en 2018. Bien, pues ahora, a partir del viernes, si decide volver, habrá cometido solo un mero delito de desobediencia, y eso es una multa económica. Y hará un crowdfunding y se lo pagarán encima. Exactamente. Ya está. Se acabó, no hay que responder a más, ni siquiera a desórdenes públicos agravados, seguramente porque, claro, el delito no existía en aquel momento, ¿verdad? Era imposible. Y se blanqueará la imagen y se contará la historia de otra manera. Eso es lo que tendremos, ese es el relato. Que encima, con toda la maquinaria que tienen mediática, se dedicarán a blanquear esa imagen y a ponerle como un libertador, a ponerle como una especie de revolucionario romántico que estuvo fuera, pero que ha podido volver en plan, y de verdad, y estoy viendo al desgraciado, porque es un desgraciado de Puigdemont, diciendo, ya soca aquí, te lo prometo. Sí, o sea, seguro, con tal de hacer emular a figuras históricas, él es capaz de hacer esto. Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Es una historia de un hombre invisible en el metro de Madrid. Fíjense la historia que nos trae hoy Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín. Hola, Albert. Hoy quisiera detenerme en una historia de la cuenta de la red social Twitter, El Loco Torres. Una historia publicada el día 13 de enero y nos habla de Manuel. Dice este usuario que es vigilante de seguridad de la estación de Sants en Barcelona y que conocía a Manuel porque era un indigente que vivía en la calle y que se pasaba la noche en esa estación de Sants. Que un día se acercó a él porque le llamó la atención. Manuel iba aseado, Manuel era muy educado. Y aquella noche Manuel le contó que era vigilante de seguridad también. Era vigilante de seguridad que estaba en activo, que estaba trabajando, que cobraba 1.600 euros. Pero que en 2008 había tenido la desgracia de conocer a una persona, casarse con ella. La única bendición en su vida efectivamente era su hijo, Álvaro, pero que a partir de entonces su vida había ido en peor. Su mujer le puso 2 cuernos y decidió divorciarse.
Pero esos 1.600 euros que cobraba y que apenas le daban para los 3, ahora no le llegaban. 600 iban para la hipoteca, 300 para la prestación a esa mujer y 300 para su hijo. Pagaba también el agua, la luz y el internet del piso donde vivían su mujer, su hijo y la persona con la que ahora vivía su exmujer. Le quedaban, decía, apenas 100-200 euros para vivir y tenía que pasar las noches en la estación. Los servicios sociales, dice el usuario, que pasaban por allí a menudo, pero que no se fijaban en él, que no era una persona al cobrar ese dinero que necesitara nada. Nos dice también que se tuvo que ir, que dejó el trabajo de vigilante de seguridad, que se fue al ejército y que no volvió a saber de Manuel. Pero hay una última reflexión y dice así: Manuel era invisible, un hombre solo, menudo, flaco, apocado, con gafitas y que nadie reparaba en él. Nadie se daba cuenta cuando llegaba o cuando se iba. Era un hombre invisible. Es una historia tan real como cruda, que debería hacernos reflexionar. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Les voy a presentar un abogado de Cádiz, José Luis Ortiz. Acaba de ganar en los tribunales una demanda contra una multinacional de Estados Unidos, la tercera que fabrica más prótesis mamarias del mundo, con presencia en 100 países, porque provoca a algunas de las pacientes que la llevan un tipo de cáncer. Estas prótesis las llevan a día de hoy 300.000 mujeres en España. Cuidado, ¿eh? Y el que ha ganado la demanda es el abogado José Luis Ortiz. Don José Luis, enhorabuena, bienvenido. ¿Cómo está? Pues un placer de que os hayáis acordado de este rincón de España y me hayáis hecho esta llamada. Bueno, estoy a vuestra disposición. Sabe que Cádiz nos enamora, pero saber que tiene abogados tan buenos no lo sabíamos, y lo suyo es increíble, porque me dicen, le están llamando de infinidad de países, otros bufetes de abogados, como lo ha hecho, ¿no?, para interponer una demanda por el mismo motivo. ¿Es así? Realmente ha sido un poco David contra Goliat. Era una paciente que adquirió un cáncer linfático, concretamente se llama linfoma anaplásico de células grandes. Sí. Inicialmente contacta con nuestro despacho como especialista en temas también de malpraxis médica, y para que entendía ella que quien lo había hecho mal era el cirujano. Pero estudiando el tema y los antecedentes, comprobamos que las prótesis que la habían implantado en el 2016 eran rugosas, texturizadas y de la marca Allergan. Y que Allergan es la marca, lo digo por si alguien no... multinacional Allergan. Sí, y 2 es años muy más tarde habían sido importante. retiradas, que esto es lo importante, habían sido retiradas 2 años más tarde por la Agencia Española del Medicamento y habían puesto un protocolo y una circular. ¿Qué pasa? Que muchos cirujanos estéticos reparadores, para evitarse líos y problemas, no habían notificado a sus pacientes que ese producto, esa prótesis, ese implante que portaban, estaba produciendo el cáncer. Pero qué mal, ¿no? Sí. Es decir, para no tener líos, no le digo a mi cliente, que es mi paciente, que lleva una prótesis que puede provocar cáncer. Fácil, muy mal. Es lo fácil para evitarse el problema. Dios mío. Accionamos por una demanda de producto defectuoso, conforme a la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, y se nos opuso, pues nada más que el despacho de Garrigues, con toda la plana mayor del reino. Impresionante, vamos, con un montón de peritos. Bueno, usted no se puede imaginar el desembarco de Normandía que aterrizó hoy en Cádiz, diciendo que éramos unos ingenuos, que éramos unos ignorantes y que éramos unos catetos. Y al final yo, con un solo cirujano estético reparador, me llevo al gato al agua, porque he podido demostrar que el producto no produce la seguridad que cabe legítimamente esperar. Que independientemente que hayan pasado los testeos del fabricante, es lo cierto que cuando todas las agencias españolas del mundo de medicamentos, empezando por la FDA americana, ha retirado este producto, es porque hay estudios científicos que avalan que en contacto la prótesis por fricción o rozamiento
con la cápsula mamaria de la paciente producen linfoma anaplásico de células grandes. Y poca broma, de los 66 asuntos nuevos que me han entrado, hay 2 con resultado de muerte. Dios, en Estados Unidos me dicen que hay 12 personas que han perdido la vida. La Unión Europea prohibió esta prótesis en 2018. Lo que yo no entiendo, José Luis Ortiz, es que no sea una obligación por ley que una vez lo retira, ¿verdad, Esteban? El Estado no obligue a la administración, a quien sea, a avisar a quien lo lleva. Y tú decides qué haces con tu cuerpo, ¿no? Coincido con usted, sobre todo porque es un tema de alerta sanitaria. Claro. Pero la alerta sanitaria donde hoy en día con la cultura de la belleza que hay, pues hay 350.000 mujeres implantadas por mamoplastia de aumento. Y muchas portan estas prótesis, están teniendo como que problemas de salud. Hay muchas mujeres que lo llevan y no saben que es la Allergan, no saben que es la que llevan es. Lourdes, ¿cuántas mujeres lo llevan y no saben la marca de la que llevan? Bueno, yo creo que... Buenas tardes, José Luis, y muchísimas gracias por darnos el gusto de poder hablar contigo. A ver, yo estuve mirando el otro día que ya en el 2011 en Francia ha habido un montón de casos también por 6 marcas diferentes. O sea, es que esto se está convirtiendo... Las PIPs, sobre todo. Claro. Las PIPs. Y que además, aparte... Pero eso era diferente. Esas prótesis no producían cáncer linfático. Esas prótesis estaban hechas por una bioalcamil de baja calidad, que no aguantaban la presión atmosférica de los aviones y reventaban y se rompían. Eran patologías menores. Aquí estamos hablando de poca broma, de cosas ya más serias, de mujeres que están falleciendo por culpa de unas prótesis que producen linfoma anaplásico de células grandes. Bueno, yo me he dado cuenta de la magnitud del problema cuando ha salido la noticia en los medios y tengo el teléfono absolutamente colapsado con mujeres de toda España. No, y además hay muchos médicos, unos médicos evidentemente que también, aparte de no estar diciéndolo, que eso me parece, yo no soy abogado, pero me parece tan grave como el que ha vendido las prótesis, solo por que se les acabe el negocio, porque hay niñas que con 18 años les regalan que se pongan la mama. Sí, pero uno piensa, pero el padre piensa que hay un control. Hombre, ¿para qué está la agencia española? El debate español es horroroso, porque allí hay una cultura de la belleza que a los 18 años le dicen, papá, regálame 2 tetas por Reyes. Así, como le digo, ¿eh? Bueno, pero ahí cada uno, lo que hemos de estar seguros, abogado, es que lo que está en el mercado no produce problemas de salud graves. Y si los produce, que paguen, que nos adviertan, que quiten la prótesis y que asuman consecuencias legales, ni más ni menos. Hay un protocolo editado en el Ministerio de Sanidad con la Agencia Española del Medicamento sobre cuando tienes una serie de molestias, qué tipo de pruebas te tienes que hacer. Una biopsia, sacar líquido periprotésico, mandarlo a anatomía patológica para descartar marcadores tumorales. Eso sí está estatuido. Lo que no hay estatuido es una obligación del cirujano que tire de su clientela y que vea en los últimos 10 años todos los implantes rugosos texturizados que puso de Allergan, Nagor, Eurosilicone o Mentor Medical System, que son las 4 marcas de prótesis más extendidas, que en todas han reportado este efecto perverso, y que avisen a su paciente diciéndole, fulanita, te aviso que aunque no tengas ningún tipo de sintomatología, ojo al parche, que estas prótesis que tú portas están retiradas del mercado. Es lo mínimo. La última... Le han retirado el sello CE para no poder ser comercializada. Yo quería hacerte una última pregunta, si me lo permites. Hay un ginecólogo en Madrid, que yo evidentemente no puedo decir el nombre, que en su página web recomienda a las pacientes que tienen esas prótesis que esperen, porque si no hay síntomas, evidentemente solo el trastorno de operarse y volver a quitárselas es perjudicial. Yo creo que eso es de traca, ¿eh? Yo creo que eso es una temeridad, porque absolutamente. Esperar a que se desarrolle el cáncer, estamos locos. Llevas una bomba de relojería dentro de tu organismo. Es un producto venenoso, que lo que pasa es que no en todas las mujeres desarrolla la patología. Está claro, pero ¿quién va a estar tranquilo? Bueno, el consejo que podemos... Precaución de que, vamos, a mí, una familiar mío lleva estas prótesis y digo, quítatela y tira a la basura. Fíjense que cualquier... la singularidad de este caso, que el friccionamiento produce el cáncer por el friccionamiento o roce continuo a los 3 o 4 años, es cuando debuta este tipo de linfoma. Y entonces, si se lo sigues llevando, sigues haciendo pádel, sigues haciendo running, sigues haciendo trekking, y al final ese roce es
igual nunca se te desarrolla, pero está claro. Ya sé que ahora no lo tienes, dentro de 2 años te sale. Abogado José Luis Ortiz, ha conseguido usted ser David venciendo a Goliat. Enhorabuena por hacer bien su trabajo. Un abrazo. Gracias mil y gracias por la labor que hacéis. Un abrazo fuerte. Gracias. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Y déjenme saludar a un buen amigo y mejor persona, Fran Hervías. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí. Bienvenido, pero tú no vives en Sevilla. En Sevilla vivo, que es una maravilla, por cierto. Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que sí, pero bueno, también las obligaciones hacen que, como siempre, esté dando vueltas por España. Eso está bien. Saben que fue secretario de Organización de Ciudadanos, que dejó el partido, y que además de ser y haber sido senador, diputado autonómico y diputado nacional, es meteorólogo y es geógrafo. Y eso me va muy bien para hablar de cosas que están sucediendo. Una de ellas, el cambio climático. Por cierto, también estoy un poco harto de escuchar que el núcleo de la Tierra está girando al revés y eso provoca terremotos y maremotos. Eso es mentira, ¿no? Eso es falso, no está girando al revés. Hay una ¿Por qué nos asustan? ¿Qué ganas tienen de provocar el miedo? Está de moda, ¿no? Esto de los clics, básicamente está de moda. Todo el mundo hablando del núcleo de la Tierra, que se acaba el mundo. ¿No es verdad? No es verdad. O sea, hay una desaceleración que ha pasado otras veces, ¿verdad? Es algo normal. Sí. Aún no hay estudios suficientemente avanzados para esclarecer los motivos o las consecuencias que puede derivar, pero si hubiesen consecuencias son mínimas. Sería decir, dicen, no, puede afectar al clima o podría afectar hasta la formación de la Tierra. Eso sería inapreciable para nosotros, para el ser humano. Se puede acortar el día milésimas de segundo. Es decir, son cosas totalmente inapreciables y está lógicamente pues los investigadores, que son los que saben mucho más de esto, pues investigando, ¿no? Al fin y al cabo, que es los motivos que está originando eso. Eres peligroso y no lo digo yo, lo dice Àngels Barceló. Tú eres muy peligroso, Fran Hervías. Escucha por qué. Las muertes relacionadas con las olas de calor, consecuencia de los efectos del cambio climático, como lo son también fenómenos como las inundaciones o las grandes sequías, las muertes relacionadas con el calor entre los mayores de 65 años han aumentado un 68% en el periodo comprendido entre 2017 y 2021. Como ven, además los efectos del cambio climático también tienen especial impacto entre los más vulnerables por edad, los mayores. Eres peligroso. Mucho. Barceló, igual que otros, dicen que los que negáis que el cambio climático tenga que ver con la acción humana no deberíais tener tribuna donde hablar ni lugar donde expresaros. ¿Es así? Bueno, eso es lo que dicen. El tema es que el mundo está lleno de ignorantes, ¿no? Y en este caso Àngels Barceló es una ignorante en este caso. Nadie niega que no exista el cambio climático. Nadie lo niega. Nadie niega que no haya un calentamiento global, porque hay un calentamiento global. Lo que sí decimos todos los científicos, todos los que somos meteorólogos, climatólogos, que hemos estudiado y hemos leído, es que el cambio climático ha existido siempre en la historia de la Tierra. Siempre ha existido el cambio climático. ¿No es culpa nuestra?
es que no se sabe aún exactamente. Hay estudios que dicen que el hombre está acelerando el calentamiento global, hay otros estudios que dicen que no, que el hombre no está, no es el culpable del calentamiento global que estamos sufriendo actualmente, porque al fin y al cabo los estudios se vienen realizando desde hace 20-30 años. De hecho, es muy poco tiempo. Claro, climáticamente nada. Climáticamente eso nada. es nada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando te decían el aspecto, no, es que la ONU dice que la ONU en el año 2000 dijo que para el 2020 España, las playas del Mediterráneo español estarían todas desaparecidas por la subida del nivel del mar. Ahora todo el mundo se puede ir a Valencia, y que León iba a ser un desierto. Yo me acuerdo de Al Gore, que era vicepresidente de Obama, nos puso un mundo que se acababa. Lo que se ha acabado es la pasta que ha llegado a ganar este hombre. Es multimillonario desde que lo dijo Al Gore. Bueno, sí, estamos, pero no estamos peor. No se ha acabado el mundo como se... Es decir, aquí hay un negocio. Efectivamente. Un negocio en el que, por favor, no dejen de reciclar, no dejen de comprar un coche híbrido, no hablamos de eso. Hablamos de que seamos culpables los que nos levantamos a las 6 de la mañana, además de acabar con el planeta, y esto ya mi culpabilidad no cabe, ya tengo toda. Solo los europeos y norteamericanos. Sí, los chinos no, los hindúes no. Pueden hacer lo que quieran. La culpa es tuya, María Ángeles. ¿En Moncloa se recicla? Sí, claro, bueno, se recicla igual que en todas partes, claro. Bueno, que en todas sí. partes no se recicla. Bueno, hombre, la a lo mitad mejor, de países de Europa no reciclan. No, sí, claro que se recicla. En Moncloa se recicla, o sea, no es un pose. No. Ya. ¿Dónde está el negocio? ¿Quién gana pasta con esto, Hervías? Bueno, es evidente, ¿no? Pues aquí siempre están las multinacionales, las grandes empresas. A finales de los años 90, cuando comenzó con el tema de la energía solar, tú me mirabas quién fabricaba las placas solares y eran las petroleras, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, que al fin y al cabo todo ¿Y los mismos? Sí. Además, yo me acuerdo haciendo el máster en climatología, como me lo explicaban los propios profesores, ¿no? Al fin y al cabo, oye... El mismo que vende el petróleo fabrica placas solares. Efectivamente, ¿no? Al final es todo un negocio que se cierra, y tú lo has explicado muy bien, ¿no? Hay que reciclar, hay que preservar el entorno natural, porque una cosa es alarmar y otra cosa es concienciar. Y aquí lo que se está haciendo es alarmar a la ciudadanía, alarmar a la gente de que se acaba el mundo. No se acaba el mundo, hay que concienciar, hay que reciclar, hay que intentar contaminar menos, hay que intentar preservar nuestro patrimonio natural, nuestra biodiversidad. Eso no lo niega nadie, eso todo el mundo somos partidarios. Yo no conozco a nadie que diga, no, aquí hay que contaminar, ya que, bueno, los chinos, los rusos, los indios, que eso sí que están contaminando, pero lo que están haciendo es alarmar, porque realmente lo que hay detrás es un negocio. Los coches eléctricos. Sí. Las baterías de los coches eléctricos se extraen también. Es que se recicla, que las baterías son de litio, que están extraídas también de la Tierra, que además no se conoce aún, porque no hay estudios aún totalmente realizados. ¿Cómo reciclarlo y las consecuencias que puede tener hasta por la salud humana? Recordémonos cuando el teléfono, ¿no? Que decían, me estás diciendo vas a tener cáncer, vas a tener... Que un coche eléctrico puede tener más consecuencias... Más huella de carbono. Huella de carbono que uno de gasolina. Sí. Hombre, está demostrándose que los híbridos contaminan más que los en ciudad contaminan más. De Félix se ha metido debajo de la mesa. Los híbridos contaminan más que los... Es que lo que me hace gracia es una cosa la huella de carbono, claro. Estas contradicciones permanentes que tenemos el género humano, ¿no? Antes una cosa era mala, ahora es buena, al revés. Y siempre estamos cambiando de... Pero perdona, el problema... Pero dentro de la misma generación. Sí, antes el aceite de oliva era un veneno, luego verdad. Era maravilloso. Ahora, lo grave no es que pongamos en duda las cosas. Para eso somos humanos y aprendemos con los errores. No, lo grave es que si dices lo que está diciendo Hervías, te cancelan. Claro. Te anulan, te llaman negacionista. Mira, ahora mismo porque hace frío. Es un enemigo de los que ganan dinero. Pero oye, ¿cómo puede ser que todas las televisiones generalistas, todos los digitales, todos nos llamen negacionistas? Cuando nadie niega la existencia de un calentamiento global. No hay, salvo 4 locos, no conozco a nadie que diga, no, esto no está pasando. Pero en cambio, si vemos que ahora hace frío, ¿qué día es hoy? 25 de enero, y en las teles es una ola de frío. No, esto antes se llamaba invierno. Eso es. Y después, tú eres meteorólogo. Te vas a morir, no sé qué. Cada vez que pasa algo, mucho calor, mucho frío, mucha lluvia,
el cambio climático es el culpable. Siempre. Y te echan la culpa no al planeta, a ti. Tu coche, tú que coges el vehículo, tú que has puesto el gas en casa para la calefacción. Claro. Hay que aguantar a 19 grados, pelados de frío los niños con abrigos. Claro, hay una campaña del gobierno diciendo de consumir demasiada energía también se sale, como si fuera, oiga, perdona, yo pago la energía que consumo y que yo sepa, el responsable de que esa energía sea limpia o no, no es mía, que soy el que pone la calefacción. O sea, pero no, ya te crean un sentimiento de culpa por el hecho eso de pues fíjate con el agua, con butano, que si no llueve, que si la sequía, que si tan angustiados vivimos permanentemente. La sequía tiene que ver... Y ahora ha nevado y resulta que todos los ríos se han desbordado y hay que desembalsar el agua. De verdad. A ver, la sequía, porque es verdad que hay periodos de sequía, en el planeta los han habido antes. ¿Estamos en un periodo de sequía preocupante o no? Ya no, es decir, el clima mediterráneo, que es en el que nosotros estamos, precisamente es clima mediterráneo porque tiene esos periodos de sequía. Sí. Hay épocas de lluvia, en otoño, que es cuando más llueve, después primavera, y en verano, pues que no llueve. En Sevilla se tira 6 meses, creo que hay una gota de agua. Es decir, que son situaciones que han existido siempre porque el clima es así. Estás escuchando Castellón Confidencial. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. José María Ruiz Mateos, don Joaquín Ibancos, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, ya hace tiempo, ya sí. Me alegra saber que estás bien. Hace 10 años publicaste el libro Una familia ideal, donde contabas parte de lo que tú viviste en la familia Ruiz Mateos. Han pasado 40 años. Si algo ocurrió, yo creo que todo ya ha prescrito, ¿verdad? Al final, ¿la expropiación justificada o no? Hombre, es que la gente hoy en día se acuerda de lo más reciente, que fue la nueva Rumasa, que empañó lo que ocurrió en la vieja Rumasa. Y son dos cosas distintas. En la vieja Rumasa, Ruiz Mateos pagó el pato de que los socialistas llegaron al poder en España por primera vez en 40 años. Entonces, al igual que hicieron en Francia y en Portugal cuando llegaron también por primera vez al poder, allí nacionalizaron el sistema financiero y los seguros, y prácticamente todo el sistema financiero, y en España, unos años después, cuando llegaron al poder, pues también quisieron hacer una medida ejemplarizante. Aquí estamos nosotros y vamos a acabar con los ricos, con los banqueros. Eso me suena, Ibancos, eso me suena. Sí, más o menos ahora vamos por el mismo camino también con otro populista. Efectivamente. Entonces, ¿y es cierto que se le otorgó parte de Rumasa a amigos de Felipe González? Sí, se la repartieron. Ellos, una vez que alguien muy vinculado a Ruiz Mateos decidieron sacrificarlo a él para salvar al resto de la banca que al final acabó cayendo, como es el caso del Banco Popular, a él lo nacionalizaron y empezaron a decir barbaridades para justificar. Todo aquello de que tenía deudas era mentira. Tenía las deudas normales de cualquier empresa de aquella época.
y que debía un montón de dinero a la Seguridad Social. Mentira. El 80% de la deuda que tenía Rumasa con la Seguridad Social era de Galerías Preciados. Galerías Preciados había comprado el año anterior, o sea que no era suya la deuda. No era deuda generada. Y él la iba sacando y lo hubiera acabado sacando. Entonces, aquello sí, fue una grave injusticia, él pagó el pato y encima es el único caso que existe en la historia occidental donde a alguien le quitan todos los bienes, se los expropian y no le pagan, porque nunca jamás le pagaron ni un solo euro. Nunca. Es tremenda. Han pasado 40 años, el personaje dio mucho de sí y sus hijos no les cuento. Me dicen que ya al final, cuando ocurrió lo de los pagarés, que aquello sí olió a estafa y lo fue. Sí, fue un día a tu casa el padre José María Ruiz Mateos y te dijo, haz lo que sea para que yo no pase a la historia como un estafador. ¿Es cierto? Es cierto, vino con su secretaria, con Isabel, y con su hija Begoña. Sí. Y lo grabaron, o sea que está allí. Entonces él fue muy claro, dice: Joaquín, tú sabes que yo estoy mal y que ya llevo retirado un tiempo. O sea, yo les entregué todo, se metieron en esta aventura y ahora se están cargando lo que me tienen que pagar por la vieja Rumasa, que estaba en esos momentos en los tribunales pendientes de resolución, se lo van a cargar todo con una aventura en que se han metido con lo de los pagarés. Y además las palabras textuales fueron así: por favor, no dejes que yo pase a la historia como un estafador. Por favor, mete a estos 6 hijos, además la palabra fue a estos 6 maricones en la cárcel. ¿A sus hijos? Sí, a sus hijos. O sea, le traicionaron y él creía que el dinero estaba y el dinero desapareció y nunca jamás se llevó a las compañías. Él ya tenía el Parkinson muy avanzado, tenía un poco de demencia senil y bueno, pues lo tenían para llevar a las comidas, contar sus batallitas, pero él ya no tenía la cabeza en su sitio, no la tenía. Entonces, él, bueno, pues sí, lo sacaban en la tele para los anuncios. Sí, me dio mucha pena esa época. Claro. Yo le tuvimos en la tele muchas veces. Ya era un señor con una edad que no regía y se aprovechaban para hacer del espectáculo en las cadenas. Y fue muy triste. Yo lo pasé mal más de una vez. Oye, tú dijiste hace 10 años... Tú calculaste, como abogado de Ruiz Mateos, que la familia tenía fuera de España 600 millones de euros como mínimo. Han pasado 10 años. ¿Dónde está la pasta? Bueno, vamos a ver. No es que yo intuyera que tenían. Vamos a ver. Es que sabía que estaba. Por ejemplo, de la vieja Rumasa se lograron salvar 7 compañías. O sea, de esas 700 quedaron 7 fuera de España. Que durante 30, 40 años pues estuvieron creciendo, pues estaba el Hotel Everglades, los Vinos da Silva en Portugal, el Everglades estaba en Miami, en la mayor bodegas Colón, que era Grafiña, de Argentina, era de ellos, tenían un banco en Alemania, el 50% y el otro 50% de BBV, que dice que luego había otra empresa en Holanda con más de 200 tiendas de bebidas, los mayores almacenes de bebidas del mundo en Ámsterdam, en el puerto de Ámsterdam. O sea que tenían 7 compañías que se fueron vendiendo en los últimos 5, 6 o 7 años, cuando él ya estaba mal. Los hijos empezaron a venderlas. Yo hice los contratos, o sea, que decir que le hice, y yo calculo al precio, al cambio en euros, que fueron unos 250 millones de euros el producto de esa venta. Ese dinero nunca jamás vino a España. O sea que por ahí ya tenemos 250 millones de euros. Luego, la operación de los pagarés fueron de unos 450, casi 500, junto con el Banquito B que había en Jerez, donde prestaban dinero en B y daban los intereses en B. Y eso llevaba 30 años funcionando, quiere decir que iba. Entonces, entre los 500 y los otros, unos 750, 800 millones estaban fuera. O sea, no es que deduzca... Dios mío. Dinero que presuntamente ha acabado en manos de sus hijos, que aunque han pisado todos la cárcel, les ha salido a cuenta, según...
Si te quieres, te puedo dar una exclusiva en este momento. O sea, venga, nunca hemos hablado tú y yo sin que me des una exclusiva. Sí, pues una exclusiva y la vas a tener. Tengo un cliente en mi etapa actual, porque a pesar a que voy a cumplir 69 pasado mañana, tengo que seguir trabajando. Pues, y tengo un cliente que, en fin, es joven, tal, empresario, y tiene un buen amigo que a su vez es muy buen amigo del hijo mayor de uno de los Ruiz Mateos. Uh-huh. Y la imprudencia de estos chavales, que siempre les leso, a la tercera copa, claro, sabía por mí que yo los conocía, sabía qué tal, y bueno, empezó a tirarles de la lengua, y a la tercera copa en un pub empezó a contarle: no, si nosotros no estamos arruinados, eso en la prensa y tal, no sé cuántos, tenemos dinero. Y dice: ¿dónde lo tienes? Y dice: pues hombre, en Dinch Estate tenemos 350, aunque ahí da un poco interés, pero en Brasil tenemos 410, y ahí están dando entre el 6 y el 8%. Vamos a ver, a una persona que lo único que tenía es un amigo en común y le cuenta dónde tienen el dinero. Dios mío de mi vida. Esto hace un año, Hace un año. Dios mío de mi vida. Bueno, esto es un no parar. Oye, aún me acuerdo el día que me contabas, ¿eran cajas de vino de Jerez, como sacabais la pasta en efectivo hacia Andorra? ¿Era así? Bueno, eso era el presidente de Dul, que ha fallecido. Exacto. El de Dul era una empresa que ganaba muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el dinero, don José María se lo guardaba en la Ochita, y él no se fiaba que aquí se lo volvieran a embargar, y lo tenía normalmente en Suiza. En Suiza. Entonces, en efectivo, lo sacaba a través de Holanda todas las semanas, Jesús Solana, y se iba llevando en el coche, y él con la novia pues iban para allá y iban sacando todas las semanas. Cajas de vino era, ¿verdad? Unas cajas, me imagino que serían de allí, de esto de Jerez, y tal, sí. para como motivo para pasar la frontera, de que vas a hacer algunos cambios o regalar o tal. Y una vez les pilló la Guardia Civil en la frontera, les confiscó creo que 12 millones de pesetas, no de euros, y nunca jamás eso, bueno, pero sacaron un montón, sí. Pero no, cuando el señor Mateos lo sacaba, no era por sacar el dinero del país, era porque no lo tenía seguro. Pero luego cuando... Bueno, pero lo sacaba Suiza. Y una más que recuerdo, que tanto se ha hablado estos días de los ERE de Andalucía. Hombre, vosotros, los Ruiz Mateos, amañaron un ERE con los que ahora algunos están en prisión y otros se han ido de rositas del PSOE, ¿verdad? Sí. Juan Lanzas, el famoso Juan Lanzas. Sí, el conseguidor. El conseguidor era el que arregló creo que fueron 5 ERES. 2 para Dul, uno para las bodegas Zoilo Ruiz Mateos, otro para el Hotel Cervantes de Torremolinos, y otro, no sé si creo que al final era para otra bodega de allí. En total hizo 5. Y efectivamente ellos tenían una tarifa que eran 100 millones de pesetas, eran 600.000 euros, que había que entregar a cambio de que te dieran el ERE. Pero ojo, no eran ERES, no era que Ruiz Mateos fuera a buscar el dinero, sino que el señor Lanzas se personaba y tenía las reuniones en Somosagua y les convencía: oye, que os voy a conseguir esto y tenéis 100 millones, meter aquí todos los tal, pero me tenéis que meter 3 o 4 que son de fuera de vuestra empresa dentro para que también tengan derecho y tal, que eran los famosos zombies, en fin, que ellos metían, que todos eran sindicalistas, o sea que, bueno. Por ejemplo, Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías era con el que negociaban. Desde allí, desde su España, Juan Lanzas, como Ruiz Mateos dudaba que aquello fuera verdad o tal, ya te voy a poner a mi jefe. Y le pasaba, y era Juan Lanzas, y era aquí de Gaspar Zarrías. Y a la primera salió bien, la segunda tal, y luego ya directamente Gaspar Zarrías hablaba, y el móvil de Gaspar Zarrías estaba en el móvil de José María.
y lo cogía cada vez. Eso, y de él se llevaba una parte del dinero, lógicamente. Si se repartían 100 millones por 100 millones de 600.000 euros por cada L, hicieron 6, pues bueno, un montón de pasta. Fue condenado Gaspar Cerrillas a 9 años, pero solo de inhabilitación. El dinero no lo ha devuelto. Bueno, Ricardo Rodríguez es empresario y economista. Seguro que tiene una pregunta para ti, Joaquín. Pues sí, yo estaba escuchando todo esto y de verdad, como la mejor novela negra que había escuchado en mucho tiempo. Pero lo que me ha parecido entender es que una cosa era Ruiz Mateos padre, más allá de todas las todo lo que hubiera hecho, que no era nada más que lo que hacían el resto de empresarios en España en aquel momento. Yo no creo que fuera diferente. Y otra cosa eran los hijos, ¿no? Que los hijos realmente, además de hacerlo, eran sátrapas, eran gente con mala fe, ¿no? Vamos a ver, el padre tenía una lucha y una guerra para que no se olvidara la injusticia que se cometió con él. Mientras tanto, volvió a levantar otro imperio, no tan grande, eran 100 y pico empresas y en vez de 60.000 empleados, como mucho llegó a tener unos 10.000. Pero bueno, también fue lo que hizo. Y tenía una visión como buen empresario, como Amancio Ortega, como otros muchos, en que donde ponía esto la vista, sacaba, al final hacía una muy buena operación y ganaba dinero. Era una persona muy generosa, que cuidaba muy bien a sus ejecutivos y que hacía falta. Entonces, ese era un mundo. Y luego los hijos eran niños de papá, que no habían trabajado nunca, que habían más o menos estudiado mal, y que él lo dijo claramente, me lo dijo a mí, dice: Joaquín, mi gran equivocación fue el día que puse a mis hijos por encima de los ejecutivos. Entonces, tú puedes tener, un empresario puede tener un hijo bueno, pero va a tener a los 6 buenos, pues no. Entonces, estos chavales empezaron a contratar amiguitos, y si en Madrid había una estructura de 100 personas, a los 2 años de estar ellos, había 600, con sueldos exorbitantes. Madre mía. Eran 2 mundos distintos, y la idea de los pagarés fueron de ellos. Y ellos, como vieron que habían tenido con los bancos, que ya el padre ya no estaba, ya los bancos ya ponían reticencias, estábamos también en plena crisis, desapareciendo muchas cajas de ahorros y tal, pues estaban restringiendo el crédito. Entonces ellos veían que aquello no iba y dijeron: pues vamos a llevarnos 600, 700 millones, 100 millones de euros por persona, y nos retiramos. Es tremendo lo de los pagarés, hundió la vida y los ahorros de toda la vida a miles, más de... ¿Cuánta gente en total y bancos? Bueno, unos 3.000 y pico personas, 5.000, pero no olvidamos, es que engañaron, me engañaron a mí, me engañaron a otros ejecutivos, pero es que y a la cocinera de su casa, los 200 y pico mil euros que tenían ahorrados allí y que los estaban depositados allí, los pidieron que se devolvieran en el mes de diciembre, porque los necesitaban para comprar, para otra cosa y tal, y les dijeron que no pasaba nada, que ya se lo daría el mes que viene, y el mes siguiente presentaron un concurso. Tremendo, hasta la cocinera le hundieron los ahorros de su vida. Y al precio que los llevaba, es indecible, no tiene... Total. La última, Hugo Pereira, director de 24heconomía.com. Yo escuchando todo esto, no sé si lo que hablamos antes, si vivimos en España, un país de la Unión Europea, democrático, con un Estado de Derecho, o si realmente vivimos en un país en donde la justicia funciona, pero en instancias bajas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de altos asuntos, de altas instancias, vemos que la justicia al final se rige por ideología política, por pues por todo esto que estamos hablando, ¿no? Por justicia ejemplarizante, etcétera. Es verdaderamente bochornoso, ¿no? Pero está bien que lo recordemos 40 años después. No, desde luego. No hemos cambiado tanto, porque siguen haciendo chapuzas como... Ese es el tema. Claro, lo que se hizo con la expropiación de Ruiz Mateos. Y además, y es más, ahora en estos momentos hablamos de expropiación, sobre todo la parte de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, lo escuchamos cada 2 por 3, como si nada. Es
Es decir, hay una parte del gobierno que cree que expropiar a grandes empresas, que comprar, digamos, una parte de la empresa y, por tanto, volverla nacionalizarla, pues es algo completamente normal, legítimo, eficaz y eficaz. O sea, es alucinante, ¿eh? Hugo, pero no pierdas de vista una cosa. Fíjate que lo que han hecho los hijos, y por eso hice la pregunta antes al abogado, lo que han hecho los hijos es poner, y perdonadme la expresión, la mierda encima. Mi padre mi padre había conocido a Ruiz Mateos, y no solamente lo había conocido, sino que yo he estado en una comida Ruiz Mateos intentando fichar a mi padre para irse a dirigir unas empresas en Chile. El perfil de lo que recordamos, solo recordamos la caricatura del Superman, solo recordamos a sus hijos que han sido unos cafres y que han sido gente que han hecho muchísimo daño. Yo no digo que Ruiz Mateos padre fuera un santo, en absoluto. Tuvo sus cosas y tuvo sus claros y oscuros, pero nadie recuerda esto, y encima se ha tapado lo mayor, que es que lo que hizo el gobierno socialista en ese momento, en cualquier país democrático del mundo, hoy en día sería como, ni en una dictadura, de verdad, fue una barbaridad. Bueno, yo creo que está bien que pasen los años, Joaquín, y se empiece a hacer justicia con lo que fue en su justa medida, y está muy bien que lo hagamos con alguien como tú, que lo ha vivido de primera mano. Yo también conocí a Ruiz Mateos y le tuve cariño, aunque el final de sus días me dio una pena atroz, pero más pena me dio los que lo perdieron todo por culpa de la familia. Es tremendo. Joaquín Ibancos, abogado de José María Ruiz Mateos, un abrazo fuerte. Muchas gracias por tus recuerdos y tu tiempo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Se llama Mónica Hohlmeier, presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo encargada del control presupuestario de la Unión Europea. Viene a España el 20 de febrero y su misión es saber dónde está el dinero que ha dado Europa. Escúchenla. Decir al público y a la prensa, porque claro, nos van a preguntar. ¿Qué podemos decir sobre el IRPF? Por el éxito del IRPF. Entonces tengo que decirles, hay reformas en este momento en España. Para estas reformas no hubo coste, pero España recibió 11.500 millones. Pero no lo sé. Ahora están en el presupuesto español y no tengo ni idea de lo que están haciendo con ellos. No creo que esto sea presentable, porque va en menoscabo de la percepción pública. Cuestión de principios. Que sigue sin saber dónde y en qué España se gastó 140.000 millones de fondos europeos y viene el día 20 de febrero a intentar averiguarlo. Mi gurú, don Daniel Lacalle, el mejor, el profesor de economía, el doctor. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Un gusto hablar contigo y contar contigo porque eres de las únicas voces independientes que nos dicen la verdad. ¿Tú sabes dónde está la pasta? Está fundamentalmente en el sector público. Se ha utilizado, además por diseño, no por casualidad, todo el engranaje de los ministerios para convertir a los ministerios en no solamente freno de esos fondos europeos, sino también de repartidores para el sector público, de manera que, por ejemplo, pues ha habido casos de alguna comunidad autónoma en el que de los ingresos estimados en el presupuesto para el año 2022, pues prácticamente el 60% venían de esos fondos públicos, de esos fondos europeos. Entonces se ha utilizado, pues literalmente para disfrazar problemas presupuestarios y luego, por supuesto, la ejecución es muy pobre, ¿no? Porque claro, la comisaria está comentando sobre las cantidades anunciadas
que se le han dado al gobierno, pero luego el gobierno, la ejecución, pues no llega ni al 15%, ¿verdad? Dios mío, cuando lleguen el día 20 y sepan que apenas el 15% se ha ejecutado en lo que dijeron y que se han utilizado para otras cosas personales, de gestión, de política, se puede liar, ¿no? O no, o mirarán a otro lado. Claro, pero escucho mucho que como le toca por turno la presidencia de la Comisión Europea, dejarán pasar todo lo que encuentren. ¿Es cierto eso? Yo creo que el riesgo de que la Comisión Europea no sea esa Comisión Europea que garantiza la correcta utilización de los fondos, etcétera, es alto, y es muy alto, porque ya lo estamos viendo en general. O sea, la Comisión Europea en los últimos años ha sido completamente distinta en cuanto a su posición con respecto al despilfarro, al aumento de los desequilibrios, al déficit estructural, a los fondos europeos, etcétera. Y eso es un problema, porque tenemos una Comisión Europea que hemos decidido entre todos que tenga ese factor de control para que la Unión Europea funcione adecuadamente y no se aproveche ningún gobierno de una situación coyuntural, y desafortunadamente pues no está cumpliendo esa responsabilidad. Por ejemplo, como el gobierno no sabía qué hacer para invertir el dinero y sabían que se acababa el plazo, ha contratado, como saben, un edificio de oficinas para gestionar los fondos europeos. Se han ido al Paseo de la Castellana, el edificio Cuzco 4, por 3 años. Han alquilado 2 plantas, se gastan en ello 7 millones de euros de fondos europeos. Pero es que luego tenemos más de 100 millones de fondos europeos gastados, por ejemplo, en reformar las sedes de comisiones obreras y UGT en varias ciudades españolas. Cada vez que lanzamos uno de estos escándalos, la prensa, Daniel Lacalle, nos dicen, no, Europa lo sabe y lo permite. ¿Es cierto lo de Europa lo sabe y lo permite? Europa puede que lo permita, pero no creo que lo sepa. No creo que lo sepa, porque si fuese así, esta comisaria tendría el desglose de esos gastos y no habría hecho unas declaraciones tan duras como las que ha hecho. Lo que sí es cierto es que lo está permitiendo, y lo está permitiendo porque en la Unión Europea, Albert, se ha introducido esta narrativa de que el problema de la crisis del 2011 vino por el exceso de austeridad. Esa austeridad que no vio nadie, porque lo que fue una moderación presupuestaria absolutamente normal y corriente. Y entonces que ahora hay que permitir que se gaste y que se endeude todo el mundo, porque luego ya veremos, ¿no? Claro, el problema es que ya veremos le va a llegar a otra administración. Y el problema también es que, un gobierno que tiene elecciones en diciembre de 2023 no debería estar contratando durante 3 años un edificio para llenarlo de funcionarios con el objetivo de canalizar unos fondos europeos que no necesitan, esta es la clave, Albert, que no necesitan eso. Que no es un problema de falta de funcionarios, que el resto de Europa está ejecutando los fondos de manera adecuada. Los podrán gastar mejor o peor, pero desde luego están ejecutando de manera adecuada sin disparar el número de funcionarios. Se está utilizando el tema de los fondos europeos para aumentar masivamente el leviatán del gasto público. Daniel Lacalle, aún tengo la esperanza de que digan, por favor, podemos hablar con usted, a ver si se enteran de lo que pasa en este país. Un abrazo, doctor, y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Mañana más información confidencial. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos. Gracias a cada comentario que realizan a través del canal de YouTube o de iVoox, lo leemos todo. Y recuerden, hay un teléfono, buzón de voz, lo que quieran, déjenlo ahí. Y también le escucharemos a usted. 649-532-435.
532-435. Gracias por su confianza. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate,